Muy buenas tardes. Gracias. Podríamos usar el término banqueteros por nuevamente estar dándose cita a el banquete, actividad propia de la Escuela de Filosofía y oficial de la Facultad de Humanidades, auspiciada por la cooperativa Cogeneration. Recordando, por favor, poner los celulares en vibrador para que tengamos las menos interrupciones posibles. Recordarle que dejamos que el expositor hable el tiempo que crea prudente y luego, salvo que él pida algún tipo de intervención mediante su discurso, solamente allí podría ser interrumpido. Ya las preguntas y comentarios las haremos ya luego al final. Agradecemos a todos los presentes. Para nosotros es una grata satisfacción contar con la presencia de cada uno de ustedes. En el día de hoy, un reto va a presentar el doctor Rafael Molla con el libro La República, que muy bien puede ser utilizado hasta para 4 sesiones, media apretada. Pero recordando que la actividad del banquete procura presentar un texto, en este caso un diálogo de Platón, que es lo que estamos trabajando y pretendemos trabajar todas las obras, todos los diálogos de Platón. La idea es presentarlo, provocar comentarios, posibles estudios, posibles escritos posteriores. El profesor Rafael Molla, un profesor de generaciones, admirado por todos y querido por todos también. El profesor Rafael Molla es licenciado en filosofía, con maestría y especialidad en metodología de la investigación científica, con diploma de estudios avanzados y doctorado por la Universidad Complutense de Madrid. Fue profesor de la Escuela de Filosofía, fue monitor también de dicha escuela. Dentro de sus muchos lauros, destacan en la Escuela de Filosofía que fue el que se atrevió a profesionalizar la Escuela de Filosofía y que fue el gran mentor y auspiciador del primer Congreso Dominicano de Filosofía. También fue decano de la Facultad de Humanidades en 2 ocasiones. Ha estado envuelto en todo un quehacer de gestión dentro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque ha ocupado, donde quiera que ha estado, ha dignificado los lugares que le han permitido presidir, como presidente de asociaciones de profesores, en fin, director del Instituto para la Paz. O sea, donde quiera que Molla está presente, que hace falta un gerente, o si no hace falta un gerente, siempre Molla es tomado en cuenta para que él gerencie el lugar donde se encuentra. De hecho, Molla se convierte en un referente obligatorio no solo para los estudiantes de filosofía, por la forma en que él ha pasado su vida dedicado a la investigación de manera personal en temas que le han interesado, sino que Molla ha equilibrado muy bien su vida de una manera que de eso debería darle un banquete también, de cómo poder dedicarse a la vida académica por entero, pero también a la vida gerencial. Porque siendo director de escuela, siendo monitor, siendo decano, también ha tenido una vida muy productiva desde el punto de vista académico. Entre sus obras podríamos mencionar, por ejemplo, Filosofía para Iniciados, publicada en el año 1996, Modernidad, Posmodernidad y Valores en el 2001, Filosofía para Pensar en el 2007, Modernidad e Ilustración en Hispanoamérica en el 2010, Modernidad e Ilustración en Santo Domingo en el 2011, Las Raíces del Pensamiento Occidental en el 2013. Y no voy a mencionar la cantidad de artículos que Molla ha publicado, porque es enorme. Molla ha tenido una vida académica muy productiva. En ese sentido, para nosotros es un grato placer y tener esta oportunidad sumamente especial
de poder tener como disertante principal de este banquete con el diálogo La República al doctor Rafael Morla. Un fuerte el aplauso. Muchas gracias a la Escuela de Filosofía por la invitación, por este momento. Gracias a ustedes por estar aquí, con esa disposición de escucharnos. Comienzo de una vez porque para esta tarea no tengo mucho tiempo. Voy a hacer dos cosas. La primera, voy a leer unas reflexiones originales vinculadas con la vida y la obra de Platón, que saldrán en mi próximo libro, Filosofía sin sombrero. Y en segundo lugar, voy a pasar directamente a la República a dialogar con ustedes sobre los capítulos hasta donde lleguemos, ¿no? Va a llegar un momento en que el tiempo no va a dar. Yo me paro ahí. Hasta donde lleguemos. Comiencen por el capítulo 1, el 2, el 3, son 10. Entonces, no alcanza el tiempo. Eso está clarito. Entonces, yo comenzaré normal. Yo no me preocuparé por el tiempo, porque después que yo me jubilé, yo estoy en el espacio y floto en el tiempo. Así que tranquilo. Platón nació en Atenas en el 428 a.C. Era joven cuando la guerra del Peloponeso, 431 a.C., 404 a.C., es significada entre Esparta y Atenas. Evento que siempre estuvo vivo en su conciencia y que condicionan en parte su reflexión filosófica en relación con los problemas sociales y políticos de la ciudad. Por su origen social e ideas era aristócrata y se consideraba destinado a la política, pero la muerte injusta de su amigo Sócrates en el 399 a.C., lo lanzó de un tirón a la arena filosófica. Platón piensa los grandes temas de la filosofía: el ser, las ideas, el amor, el alma, la educación, la política y el Estado. Y lo hizo de una manera tan creativa que aún hoy es necesario consultarle, ya sea para confrontarlo o compartir sus puntos de vista. La presencia de su filosofía a lo largo de la Edad Media y la era moderna lo acreditan como uno de los grandes maestros de la humanidad occidental. Antes de fundar la Academia, 387 a.C., y a raíz de la muerte de Sócrates, optó por el exilio como medida de precaución y autoprotección en medio de un clima social y político muy tenso. A la postre, dicha decisión resultó provechosa porque en la ciudad de Megara y en la Magna Grecia se puso en contacto con Euclides de Megara y entabló relaciones con los ciclos pitagóricos respectivamente. De vuelta a Atenas, crea la Academia, que según el decir de más de un historiador de la filosofía, fue la primera universidad de Occidente. Al fin, la filosofía encuentra domicilio, puesto que con el maestro Sócrates desplegó su quehacer en las calles de Atenas, en medio del sol radiante, el agua y el sereno. La ironía de la vida quiso que un hombre discípulo de un maestro que nada escribió estableciera una relación carnal, estrecha entre pensamiento y escritura. La obra de Platón, expuesta casi siempre en forma dialógica, con la rara excepción de la apología, que tanto gusta a mi hermano Albelo, y las cartas, es voluminosa en cantidad, calidad y belleza estética. Más de 30 diálogos de su autoría que han llegado hasta nosotros enriquecieron el acervo filosófico y cultural de la humanidad y sirvieron de fuente de inspiración a millones de lectores y escritores en el mundo. Antes de Platón convertirse en el genio del pensar y la escritura filosófica en su expresión dialógica que él crea y recrea, recibió 4 grandes influencias. Son ellas las de Sócrates, Pitágoras, Heráclitos y Parménides. Por ello, a lo largo de su dilatada vida intelectual, reflexiona en torno a las virtudes, los números, el devenir y el ser único e inmutable.
Estas canteras comportan la herencia intelectual recibida y que cuidadosamente trabajadas dieron origen al monumento de pensamiento, creación y belleza que constituyen la obra platónica. El capítulo 7 de la República, un texto muy leído y estudiado en todas las épocas, Platón en ese capítulo recrea un escenario imaginario para explicar el estado de la condición humana en relación al saber y la ignorancia. En otras palabras, reflexiona sobre el nivel de instrucción y formación del ciudadano ateniense en la época justa en que vivió y pensó. Probablemente sea la primera vez que un filósofo se plantea de manera seria y radical la educación del pueblo. Platón observa a sus congéneres llenos de cadenas por causa de la ignorancia en que transcurre su vida y se plantea seria y generosamente liberarlos para siempre de la esclavitud ya convertida en naturaleza suya. Y aunque en el fondo las causas estaban en las estructuras económicas, políticas y sociales propias de la sociedad ateniense de entonces, constituye un gran progreso en la escala de la vida social humana el concebir la ignorancia como una esclavitud. Más aún, pensar que esta condición es susceptible de ser superada personal y socialmente, conforme a un plan previamente concebido y cuidadosamente desarrollado por maestros del saber y la virtud que guiarán a seres humanos desde la caverna en que habitan hasta las regiones superiores de la vida social y moral, donde cada cual se hace sujeto al asumir la responsabilidad de su propio drama histórico-social. El hombre atado a la cadena de la ignorancia no logra avistar la luz del ser y asume la oscuridad en que vive como el verdadero mundo. El mensaje de Platón a la sociedad de su tiempo y que trasciende con fuerza a la humanidad presente es que para salir de la condición de habitante de la caverna, el único camino es el de la educación. Desde esta perspectiva, educar es adiestrar y perfeccionar el ojo del alma para que se ponga en condiciones de contemplar la idea de bien, que como una antorcha encendida se recibe brillante en los límites del mundo inteligible o suprasensible. En el idealismo dialéctico de Platón, la idea de bien no es cualquier cosa, es una especie de demiurgo creador del sol, la luz, la verdad, lo bello, los retos y la inteligencia. Incluso en la obra La República aconseja a los que aspiran a conducirse correctamente en los asuntos públicos y privados de la ciudad a orientarse por la idea de bien. ¿Puede el habitante de la caverna captar la idea de bien? Por supuesto que no. Es necesario seguir un proceso de aprendizaje y formación que lo prepare para fijar la mirada no en sombras y apariencias, sino en el ser mismo. ¿Cómo lograr que el humano se eleve de las tinieblas a la luz? Es la pregunta clave de Platón en el capítulo 7, la cual trata de responder a lo largo de dicho texto, acudiendo al acervo cultural, cognitivo e intelectual de su época. Surge así la primera propuesta curricular de Occidente, estructurada en función de los saberes fundamentales de la época y que persigue paulatinamente sacar el alma humana del letargo en que se encuentra y ponerla en condiciones de trascender el mundo sensible que tanto Sócrates como Platón desterraron de su ideal de ciencia. La verdadera realidad que se capta por la vía del intelecto y la razón está en las ideas. De esta manera se aleja de Heráclito y del devenir constante para caer en brazos del ser lógico, ingénito y eterno de Parménides. El saber, en el caso de Platón, entre comillas, se llama verdadera filosofía y para el humano del siglo XXI, educación. Es el camino para sacar el alma de la pobreza espiritual en que languidece y elevarla a lo alto, paso a paso, de un saber a otro,
hasta llegar a la dialéctica, que es el coronamiento de todas las ciencias. El dialéctico, Platón, por ejemplo, renunciando al uso de los sentidos, se eleva mediante la razón hasta el conocimiento de las cosas. Más aún, sin detenerse, profundiza las indagaciones hasta percibir mediante el pensamiento la idea de bien, con la cual ha llegado al término de los conocimientos inteligibles. Al humano contemporáneo le resulta difícil entender que un idealista como Platón, a la hora de decidirse por el proyecto filosófico y de asumir la responsabilidad de vivir por y para la filosofía, partiera del análisis de la realidad social y práctica de su época. Ningún hombre sobre la faz de la tierra, pensaba, puede ser feliz sin llevar una vida en compañía de la sabiduría y entregada a la justicia. La filosofía no era en Platón, como no lo fue en el maestro Sócrates, un fin en sí, sino un medio para estar despiertos y ser capaz de reflexionar en torno a los asuntos de la ciudad, en nuestro tiempo, de nuestra época. La academia, la gran obra institucional de Platón, tenía como misión formar los académicos y pensadores necesarios que implementaran el bien público sin otro norte de cumplir con los deberes que le asigna la comunidad. Los requisitos para la formación del nuevo hombre de la hora eran intelectuales y éticos, y suponemos que solo un grupo muy reducido pasó la prueba. Había que poseer sagacidad para el estudio, memoria y facilidad para aprender, además valentía, fortaleza, templanza y grandeza de alma. Su acción, todo eso es parte del libro 6. Su acción filosófica y educativa se realizó en función del interés del Estado y aspiró a una república ordenada donde manden no los ricos en oro, sino en sabiduría y en virtud, riquezas que constituyen la verdadera felicidad. El referido capítulo 7 En el referido capítulo 7 se siente el esfuerzo intelectual de Platón por encontrar las ciencias que ayudan al alma a salir de la finitud de lo corpóreo, hasta alcanzar la idea de bien, destacándose entre ellas la geometría y la astronomía. Es conocido el papel propedéutico que la academia platónica le asigna a la geometría, al extremo de haber colocado una inscripción en la entrada que decía: no entre aquí quien no sepa geometría, dejando en claro el papel y la importancia asignada a esta ciencia desarrollada por Euclides de Alejandría. La geometría, vista así, coadyuva al desarrollo y cualificación del espíritu filosófico de los iniciados, y subjetivamente lo va preparando para el encuentro con la verdad. La astronomía, a su vez, opera como un telescopio intelectual porque ayuda a trascender la inmediatez de lo sensible y a buscar en lo alto, mundo inteligible, la esencia de cada cosa. Finalmente, la dialéctica cierra el número de ciencias que es necesario aprender para alcanzar la meta suprema del conocimiento, a saber, la idea de bien, que en la cosmovisión platónica es la pura realidad. Llama la atención que Platón, probablemente el verdadero fundador de la filosofía, por lo menos en el sentido que hoy la entendemos como un saber universal, desarrolla su propuesta filosófica en diálogo permanente con la ciencia de su época, porque cada saber científico que hoy calificamos de particular es un paso en el camino que conduce a la dialéctica. Solía aconsejar epistemológicamente a sus discípulos en el sentido de acostumbrarse a lanzar una mirada holística, totalizadora, en torno a los vínculos y relaciones que las diversas disciplinas guardan entre sí, porque desde su horizonte ayuda a comprender la naturaleza del ser. Aquellos, decía, que son portadores de una gran facilidad para realizar conexiones entre las diversas ciencias, nacieron para la dialéctica.
Platón distingue entre el conocimiento de las cosas visibles y los conocimientos inteligibles. Ese es el capítulo 7. Y crea una dialéctica asombrosa entre uno y otro. Las cosas del mundo visible o sensible son vistas, pero no concebidas. Las del mundo inteligible son concebidas, pero no vistas. El sol representa lo más luminoso en el mundo material visible. La idea de bien es el ser por excelencia del ámbito inteligible. El objeto del conocimiento, la justicia, la adquisición y encuentro con la verdad adquieren sentido y utilidad gracias a la idea de bien. Los primeros párrafos del ya varias veces mencionado capítulo 7 constituyen un símil del movimiento que describe el conocimiento humano, cuando no sin mucho esfuerzo logra trascender el mundo de los objetos, o es estar ahí sin sentido, conciencia, comprensión y lucidez que le asignamos a la vida plenamente humanizada. Ya lo dijo Sócrates, el maestro de Platón, durante 5 años. Una vida sin examen no es digna de ser vivida. En el imaginario griego, el inframundo, el inframundo es la morada donde reina el dios Hades. Habitan los muertos y viven encadenados diversas variedades de monstruos y titanes. Lo genial y novedoso es que Platón compara el mundo sensible con el inframundo. Y las cadenas que inmovilizan a esos monstruos gigantes se las coloca imaginariamente a cada humano que vive en la ignorancia y la oscuridad por tener apagados los circuitos que conducen a la razón, la sabiduría y la vida virtuosa en sociedad. Los seres humanos del siglo XXI apenas tenemos derecho a imaginar lo que sintió un hombre de la sensibilidad artística y la fuerza racional de Platón, cuando tomó plena conciencia no solo del estado de la condición humana con relación al saber y la ignorancia, sino también respecto al cuerpo, que lleno de cadenas físicas estaba impedido de subir a la superficie de la tierra, caminar sobre ella y avistar con ayuda del sol la sombra de los modelos ideales platónicos, puesto que en la caverna donde yacen atrapados desde siempre solo veían sombras de sombra, lastimoso cuadro de los humanos de ayer y de hoy. En cada época y a la luz de las circunstancias, todo gran hombre frente a la historia se plantea, luego de un diagnóstico profundo de la realidad, las más diversas interrogantes. Entre las preguntas posibles, probablemente se destacará la siguiente: ¿qué hacer? Fue así como Platón escogió el camino ancho, seguro, pero lento de la filosofía y la educación para curar a los hombres de sus males. Y fue así como escribió de manera sentida y puntera las palabras siguientes. Cito: no se acabarán los males del género humano hasta que la clase de los filósofos rectos de verdad no llegue al poder político, o hasta que por alguna aventura divina la clase de los que gobiernan las ciudades se pongan a filosofar. Esa es mi primera partecita. Ahora vamos a... Hay alguna gente que plantea, hay mucha gente que plantea y que, bueno, no hay duda de que la obra principal de Platón es la República. Eso no le resta importancia a ninguno de los diálogos, pero es la obra fundamental. Ahí es que se plantea una propuesta. Y se puede asumir que es la primera gran utopía que plantea la humanidad, para organizar conforme a un plan concebido la vida de los humanos en sociedad. Eso tiene
un gran valor. Esta obra es producto de un genio. Esta es una obra genial. Hay que leerla una y otra vez para saber que esa obra está presente en la vida de todos nosotros. Los problemas que se plantean aquí en la República se están planteando por primera vez, la mayoría de ellos. No tiene tradición Platón, como nosotros, que cuando vamos a filosofar traemos al presente, la ponemos ahí frente a nosotros toda la tradición y comenzamos a filosofar. Platón, para filosofar, tiene un estrecho espacio hacia atrás que le sirve como de referencia para la crítica, que siempre hace falta. Platón critica la cultura arcaica y tradicional. Los blancos fundamentales de la crítica, Homero, Hesíodo, que lo critica, su visión de los dioses, la critica en la obra. Es importante establecer que estamos viviendo una época de tránsito. En el momento que Platón está escribiendo esta obra, estamos viviendo una época de tránsito, de una cultura arcaica, tradicional, orientada fundamentalmente por los poetas y rapsodas, que son los que llevan, yo diría, el dominio intelectual y educativo de la comunidad. Entonces hay un proceso de transición. La sociedad ha avanzado, se ha desarrollado, ha acudido a una gran división social del trabajo en la época en que Platón escribe la obra. Estamos saliendo de los mitos, creo que lo dije en algún momento, estamos moviéndonos de la expresión mitológica del mundo y de la realidad hacia la búsqueda de un saber más objetivo. Un saber que dé razones, que conceptualice el mundo, que conceptualice la realidad. En eso está Platón, tratando de conceptualizar y explicar. El mito relata, cuenta, pero no explica las causas de las cosas, ni produce en el intelecto un movimiento conceptual de las ideas. Eso es importante. Es cierto que aún todavía no hemos llegado al desarrollo de la autoconciencia, porque esa es obra de Descartes y toda la filosofía racionalista. Pero ya está hecha a partir de Platón. Está antes la crítica, ¿no? A lo que se podríamos llamar el testimonio de los sentidos. El testimonio de los sentidos, lo que en la filosofía Kant, la crítica de la razón pura, sería el dogmatismo de la razón. El dogmatismo de la razón, que consiste en asumir simplemente el conocimiento sin ningún tipo de crítica. Ese es el dogmatismo de la razón. Y que simplemente con mirar el mundo yo puedo explicarlo y comprenderlo. Ese es el dogmatismo de la razón. Entonces, eso está vinculado un poquito con la ingenuidad del conocimiento, que simplemente poniendo los sentidos frente al mundo puedo comprender el mundo, y a partir de ahí me dejo llevar por la razón. Ese es el movimiento inicial de la filosofía, que parte de una relación, de la relación objeto-sujeto, que queda invertida con la revolución kantiana, lo que le llamamos la revolución copernicana, que invierte la relación. Pasaríamos a movernos entonces en sentido contrario del sujeto al objeto.
Vamos, visto eso, quiero decir lo siguiente antes de meterme en los capítulos, que la vida entera de Platón es un noble esfuerzo hacia lo absoluto y lo trascendente, tratando de hallar respuesta a un conjunto de grandes problemas vinculados con el ser, la ciencia, la verdad y el sentido de la vida humana. En realidad, quise preguntarme cuáles son los temas que toca Platón aquí en la República. Y yo me preguntaba, ¿cuál es el tema que unifica la República de Platón? Es la justicia. La justicia. Y que apunta a que los hombres encuentren la plenitud de su realización dentro de la ciudad. Ese es todo. Capítulo 1, 2, 3. Todavía sigue en todos, hablando de la justicia. Ese es el tema fundamental. Vamos ahora a ver algunos puntos. Ya directamente me gusta meterme adentro de la en el capítulo 1. Comienza diciendo el capítulo 1: ayer bajé al Pireo. Así comienza la República. ¿Qué significa ayer bajé al Pireo? El Pireo es el puerto de Atenas, en la zona baja. Ahí en esa zona baja está como la zona fronteriza de la ciudad. Ahí hay de todo. La zona baja está bien en la simbología también de las pasiones, en la simbología de la vida cotidiana, del acontecer mundano. Entonces Sócrates bajó allí al Pireo y entra, va allí donde Céfalo, que es el lugar donde se va a transcurrir el diálogo. Recuérdense que en toda la obra platónica siempre está presente lo bajo y lo alto. Son metáforas, son categorías importantes. Las pasiones, la razón, las virtudes positivas, las virtudes negativas. O sea, ese es el esquema, ¿no?, en que fundamentalmente nos movemos. Y hay permanentemente en toda la cultura griega, pero particularmente en la obra platónica, un esfuerzo extraordinario por buscar una especie de punto medio. Punto medio. El saldo ahí en la obra platónica aparece a favor siempre de la razón, como que aparece una condena pero en realidad el punto es el término medio, ¿no?, que buscan el término medio. Ambos están en la vida, la razón y la pasión son parte de nuestra vida humana, están ahí normalmente aconteciendo. Y la lucha es como para que el ser humano no se deje arrastrar de las pasiones, de la parte que la parte racional del alma, que está desarrollado en capítulo 5, no se deje arrastrar por la parte pasional. Hay esa lucha, ¿no?, permanentemente. Entonces, hay un, vamos a decir, un diálogo previo a entrar al tema de la justicia, que tiene que ver como con el tema del jueguito de nosotros, de ancianos,
de la vejez, estas cosas, ¿no? Céfalo es un señor mayor, comerciante, que yo cuánto. Y está ese. En realidad, lo importante que yo veo aquí es que esto gira alrededor de elementos que yo lo traduje en pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de vivir la vida? Eso está presente en esa preocupación. Y está presente en nosotros aquí. ¿Cuál es la mejor manera de vivir la vida? ¿Cómo llevo mi vida? ¿Qué relación establezco entre mi razón y las pasiones? Eso está presente en ese diálogo. Y vive aquí entre nosotros, porque nunca nos hemos despedido de eso. ¿Qué relación hay entre la edad de cada cual y la vida de la persona, de cómo lleva la vida? Al llegar a la casa de Céfalo, lugar en el cual transcurría el banquete, Céfalo se dirige a Sócrates y le dice: muy pocas veces vienes al Pireo, a pesar de que nos daría mucho gusto en ello. Si yo tuviera fuerzas para ir a la ciudad, no te haría falta venir aquí, sino que iríamos a verte. Ven con frecuencia. Debes saber que a medida que los placeres del cuerpo me abandonan, encuentro mayor encanto en la conversación. Eso es brillante, interesante. Encuentro mayor encanto en la conversación. Gracias. Sí, sí. Entonces Sócrates aprovecha y le pregunta a Céfalo: ¿cómo estás en el umbral de la vejez? Me gustaría que me dijeras si considera semejante situación como la más penosa de la vida o cómo la califica. O sea, está indagando de cómo es la vida de la persona en ese, que no es en el umbral de la vida, como dice el texto, eso es en el umbral de la despedida de este mundo, en realidad. En el texto dice en el umbral en el umbral de la despedida. La respuesta de Céfalo, un anciano con bienes y con cierta instrucción, es la siguiente, o sea, porque es importante. Céfalo tiene bienes, es como una especie de comerciante rico. O sea, no es un tipo que carece de bienes, tiene con qué solventar sus necesidades. Y es un hombre que le interesa conversar sobre la filosofía, dialogar, un hombre que está en cultura. Pero un elemento que se relata es que Sócrates tiene relaciones. En tanto filósofo, es un hombre que tiene relación con las personas adineradas de la comunidad. No pasemos eso por alto. Está presente. Hay que ver, hacer la lectura de lo que está entre líneas. Sócrates va y viene, se mueve entre la gente que tiene poder, que tiene saber, que tiene conocimiento. Es un filósofo que se está moviendo en la calle. La filosofía no está enclaustrada. Esto es un elemento interesante. No está enclaustrada la filosofía. La filosofía está en la calle. El filósofo está vigilante, caminando en la calle, viendo los problemas, dialogando con los sujetos de la actividad productiva, con los sujetos que producen el saber, que producen el conocimiento. ¿Cuál es mi sospecha? Que la filosofía se metió en miedo a partir del 399, con la muerte de Sócrates. Y terminó enclaustrado en academias, en jardines, en liceos, hasta el día de hoy. ¿Se atreverán los filósofos hoy encabezados por Eulodio a salir de las aulas a predicar la igualdad entre los hombres y las mujeres, que está planteada aquí, Lucy, en la República? Hay un comunismo. Los mismos derechos para los hombres y las mujeres. Está planteado aquí. Entonces, los mismos oficios,
las mismas tareas, los mismos derechos. Bueno, naturalmente, había un amor colectivo. Las guardianas y los guardianes se acostaban con todos los, tenían que acostar con todos los guardianes, y los hijos eran comunes para todos. Y los padres no conocían sus hijos, ni sus hijos, los padres eran de la comunidad. Es una especie de comunismo extrañísimo, está envuelto ahí, que hay que sacarle filo a Lusitania para ver cómo esto nos sirve a nosotros para reorganizarnos en la relación hombre-mujer aquí en la República. Interesante. No sea como lo dice Platón, ¿eh? Sí. Voy a decir ahorita. Yo traduje al lenguaje morliano la palabra de Céfalo sobre la vejez. Se la voy a leer. Mucha gente recuerda con sentimiento las cosas que hacía en la juventud, el placer, el amor, la mesa. Y cuando la comparan con su presente, concluyen diciendo que antes eran dichosos, y del presente dicen que la vida que llevan no merece el nombre de vida. Se viven quejando de todo. He aquí el discurso de Céfalo sobre la vejez o madurez. Esa es la inquietud que hay. El discurso de Céfalo la vejez es un estado de reposo y de libertad respecto de los sentidos. Cuando la violencia, yo digo que debería decir el ímpetu de las pasiones, se ha relajado y se ha amortiguado su fuego. Se ve uno libre, como decía Sófocles, de una multitud de tiranos. Con cordura y buen humor, esto sí me gusta, yo pongo amigos y filosofando, como estamos aquí, se lo dice Morla, la vejez es soportable, pero con carácter opuesto, lo mismo la vejez que la juventud, son desgraciadas. Este es como un entremés que había ahí entre diálogo antes de comenzar a hablar sobre el problema central de la obra, que es la justicia. Eso es como una muchachada que tenían, pero me llamó la atención porque a partir de ahí se ven muchas cosas interesantes. Uno lee entre líneas muchas cosas, los vínculos de Sócrates con la gente adinerada, es interesante. La reflexión sobre la juventud, sobre la vejez, cómo llevan la vida, etc. Pero eso se plantea porque tienen su problema resuelto. Eso es interesante. Ahí. Bueno, vamos a hablar sobre la justicia. Vamos a ver las definiciones de justicia. Darle a cada uno lo que debe. Luego sigue, esa es la definición de Céfalo. Luego sigue Polemarco. La justicia es hacerle bien a los amigos y mal a los enemigos. Y hay una tercera definición que es la de Trasímo, que era sofista, que la justicia es el provecho al poder, lo que es útil al más fuerte. Esa es la idea de Sócrates y en el diálogo, viendo las diferentes definiciones. Los diálogos transcurren así. Se van planteando las definiciones, siempre las diferentes propuestas, y se van despalotando. Se va haciendo como una especie de síntesis hasta ir alcanzando en el diálogo, avanzando en la comprensión del problema. Quiero advertirle que estos diálogos se quedan abiertos y no se llega a una respuesta. El libro 1 pasa al 2 sin respuesta al problema de lo que es. Y del 2 se pasa al 3. Y yo vi como que la respuesta más o menos como el 4 y el 5 es que viene desarrollándose la idea de lo que es la justicia.
Ese tipo de diálogo en la historia de la filosofía se ha llamado diálogos aporéticos, porque se plantea el problema, se dialoga sobre él, se conversa, se profundiza, la gente toma la palabra, tira esta idea, tira la otra. Vamos avanzando en una especie de una dialéctica de síntesis y análisis combinado hasta madurar una idea final. Ese es el método, a través del diálogo y la conversación. Pero en el banquete, la mayoría de esos diálogos, los diálogos quedaban abiertos y continuaban otro día. Esa es la idea, ¿no? Son diálogos de carácter, en este sentido, aporético. Dirigiéndose a Trasímaco, un sofista, Sócrates dice: hazme el favor de decirme si un Estado, un ejército o una cuadrilla de bandidos y ladrones podría triunfar su empresa injusta si los miembros que lo componen actuasen los unos respecto de los otros con injusticia. Porque aquí en realidad había una situación en la cual se estaba defendiendo la injusticia como válida para la vida, para la organización de la vida social. La idea de Sócrates es que la vida humana, primero en términos personales y después en términos sociales, porque esto hay que llevarlo a la sociedad. Sócrates, primero esto comienza como si fuera un diálogo referido a la justicia personal. Pero después Sócrates despierta y se da cuenta: no, espérate, por ahí no vamos a llegar a ningún sitio. Aquí se va a producir un callejón sin salida. Y entonces el diálogo se lleva de lo personal, singular, particular, a lo social, a lo universal, a la palestra social. Y ahí sí vamos caminando. Pero la idea de Sócrates siempre es que a partir de la justicia no podemos construir seres humanos válidos, ni sociedades válidas tampoco, para construir un proyecto de vida en el cual la gente pueda llevar su existencia con cierta altura, con cierta dignidad, atendiendo a los valores, a las virtudes, al trabajo, que nos podamos realizar como humanidad. Eso no es posible sobre la base de la injusticia y de hecho sobre la base de los valores negativos, porque para poder construir algo válido tiene que ser sobre la base de justicia y sobre los valores y virtudes positivas de la humanidad. Este es el espíritu de Sócrates y es el espíritu que hay aquí en el capítulo 1. El primer diálogo me llama la atención porque digo aquí, el primer diálogo termina diciendo: nada he comprendido, dice Sócrates, de toda esta conversación. O sea, porque de todas esas definiciones que están ahí no dan respuesta a la pregunta de qué sea la justicia. Él no la descarta, ¿no? No dice eso no sirve, no, están ahí. Se hace un diálogo alrededor de ella y se sigue avanzando. Entonces, no he aprendido nada de esta conversación porque no sabiendo lo que es la justicia, ¿cómo podría saber si es virtud? Y si el que la posee es desgraciado o dichoso. Porque queremos un hombre que sea dichoso, feliz, virtuoso y practicante de la justicia. Bueno, este es el espíritu del capítulo 1.
En el capítulo 2, que es la continuación del libro 1, hay un esfuerzo por demostrar que la justicia es buena en sí y por sus consecuencias. Aquí viene el libro 2 comienza con una intervención de Glaucón, quien le dice a Sócrates: ¿te contenta con figurarte que nos ha convencido de que ser justo es de todas maneras preferible a ser injusto? Insiste en el planteamiento de Trasímaco. No hay una clase de bienes que deseamos y buscamos por lo que son, sin cuidarnos de sus resultados, como la alegría. O sea, hay bienes como la alegría que son buenos, no tienen consecuencias. Está un medicamento que te tomas que es bueno, te cura, etc. Entonces, así va transcurriendo este diálogo, conversando. Hay otros que amamos tanto por sí mismos y por sus resultados: la inteligencia, la vista, la salud. Entonces aquí viene una definición de 3 clases de bienes. Bienes que sirven para ejercitar el cuerpo, bienes para recuperar la salud, ejercer una profesión lucrativa, la medicina, por ejemplo, y así sucesivamente. Sócrates se muestra por saber, 1, la naturaleza de la justicia. Ese es el objetivo de Sócrates. O sea, cuál es la naturaleza de la justicia y sus efectos en el alma humana. Esta es la preocupación básica. La justicia no es un bien en sí mismo. Lo elegimos por su consecuencia y porque tenemos miedo al castigo. Esa es la reflexión que se va moviendo en el libro 2. No somos justos por voluntad, sino por necesidad. Una consecuencia. Y para evitar la consecuencia, ¿no? Y toda esta dialéctica se va moviendo en el tema 2. Entonces, la República tiene como tema, como vemos, como tema principal la justicia, que son tratados principalmente en el libro 1 y en el libro 2, aquí como voy viendo. En el diálogo va apareciendo las diferentes definiciones de justicia, las cuales se van descartando paulatinamente. Entonces, el método que yo veo que emplean es como decir, primero, ¿qué no es la justicia? No es simplemente decir la verdad, simplemente devolver lo recibido, ni dar a cada cual lo que se le debe, hacer el bien a los amigos, hacer el mal a los enemigos. Tampoco es el interés del más fuerte, ni lo que es útil a los poderosos, que es la tesis de Trasímaco, el sofista. Tampoco es una convención, ley establecida por los hombres frente a la ley natural para defenderse de los débiles contra los más fuertes. Para Platón, la justicia social y personal se intercambian mutuamente. Este es un elemento muy interesante. Hay una dialéctica entre la justicia personal y la justicia en la sociedad. Ambas tienen que reforzarse mutuamente. Ese elemento muy interesante que lo he encontrado ahí. Por tanto, el concepto platónico de justicia brota de la comprensión de los diversos elementos heterogéneos que ya yo he mencionado aquí, entre los cuales trata de introducir un orden y una unidad. Eso es muy interesante ahí, porque él recoge todos los diversos conceptos de justicia que encontró en la tradición. Ese concepto de justicia de hacer el bien a los amigos y el mal a los enemigos
es el concepto de justicia tradicional, que viene de la tradición de Homero y de Hesíodo, que Platón lo está criticando. Como critica a los poetas también, y trata de expulsarlos de la República, porque hacen discursos que le llevan confusión a los niños. Luego es importante decir que todo este espíritu que está en la República, de la educación de los niños, todo eso lo recoge Rousseau en el Emilio. Es interesante, lo recoge Rousseau en el Emilio, porque Rousseau escribe dos obras, el Emilio y el Contrato Social, que en realidad el texto clave a partir del cual se inspiran es la República. Eso es importante. Lo mismo la sociedad para Platón, es la sociedad es un gran todo integrado por individuos, clases sociales, familias, con actividades e intereses complejos y distintos. ¿Cómo unificar estos elementos heterogéneos de tal manera que funcionen como un gran todo dinámico y armónico? Esto se lo planteó Platón. Y la respuesta de Platón es que la justicia es el elemento unificador que integra en un todo social los elementos singulares y particulares presentes en la sociedad. La justicia es la salvaguarda del bien común. Es decir, un elemento extrañísimo es que, siendo idealista, Platón hace un análisis en la República de la división de clases sociales, hace un análisis de los oficios, la división de los oficios, la división del trabajo, y sobre la base de esa división del trabajo, un análisis objetivo, que después eso, seguramente Marx y Engels usaron todas esas reflexiones, porque aunque Platón es idealista en el sistema, sin embargo, para analizar todos estos elementos, Platón hace un análisis objetivo de la sociedad de su época, porque ve en la sociedad, está viendo toda esa división social del trabajo. Está viendo los agricultores, está viendo los artesanos, está viendo hasta la gente que recibe un salario por su trabajo, habla de eso de manera directa. Entonces hay en Platón hay una visión materialista de la historia también, que no sé cómo nos vamos a hacer para armonizarla con su sistema idealista. Es un problema que tenemos, porque él presenta toda la analítica y se adelanta, por ejemplo, a Adam Smith, a Marx, con relación a ese análisis de la división social del trabajo. Hay un análisis de la división social del trabajo en la República, que él lo toma en cuenta y dice que el Estado nace de esa necesidad de los individuos de resolver sus problemas sociales. Pues eso lo encuentro yo magnífico, objetivo. Porque yo, que estoy trabajando a Marx, veo todo ese proceso de división social del trabajo que trabaja Engels, del socialismo utópico, del socialismo científico, y veo claramente cómo ellos hablan de la división social del trabajo como un elemento clave que condujo al Estado y a la sociedad civil. Y eso está ahí en la República, en Platón. Está esbozado ahí, señores. A mí eso me llamó profundamente la atención. Ve como este idealista que se cansa de la vida cotidiana de los hombres y se encarama al cielo para mirarnos desde allá, porque nosotros somos cambiantes, las personas. Son cambiantes las cosas, son cambiantes la sociedad, cambia todo y se sube al cielo porque allá
a un mundo de ideas, ahí es que está lo que permanece, ¿no? Lo estable. Y eso es lo que él toma como referente. Pero en realidad, yo leyendo cuidadosamente La República, me di cuenta que para entender bien a Platón, es importante que nosotros veamos que Platón lo que está construyendo es un modelo ideal para comprender las relaciones sociales que están abajo entre los hombres. Es a partir del modelo, que eso no es nuevo en la historia de la humanidad, crear modelos ideales para comprender el mundo real. ¿Qué es lo que hacemos? Creamos un modelo. Para mí no es que el modelo de Platón se va a cumplir pim pum en todo. No se trata de eso. Es que usemos el modelo platónico, su propuesta, que le hemos llamado que es ideal, y con ella vamos a la comprensión del mundo, a ver qué elementos del modelo encuentran su debido correlato en la realidad. Esa es la idea. Y así dice, bueno, este es válido. Y me quedo con eso. Con lo otro no te vas a quedar. Porque hay cosas, no es que vamos a encontrar que todas las cosas del modelo platónico se encuentran, son válidas o van a encontrar su debido correlato. Y todos los modelos así es que funcionan. Porque ¿cómo fue que Albert Einstein planteó su teoría de la relatividad? Si andaba el pobre mendigando, tratando de aprovechar un eclipse que había en Crimea para medir la velocidad de la luz y tratar de encontrar que su modelo y su propuesta de teoría de relatividad encontrara como algún correlato empírico. Porque de hecho, a partir de ahí es que una teoría científica puede alcanzar su prestigio y su nivel de aplicación en el mundo real. En el capítulo 2, Platón se pregunta ¿qué es lo que da origen al Estado? Es una pregunta importante. Entonces, uno, la impotencia que el hombre tiene de bastarse a sí mismo. ¿Se une? Dos, las necesidades que arrastra consigo. Y yo puse la conclusión de Platón sobre ese tema y la escribí ahí. La necesidad de resolver sus necesidades impulsó a los hombres a unirse entre sí. La aglomeración de estas necesidades reunió en una misma vivienda a muchos hombres con miras a auxiliarse mutuamente. Y a esta sociedad hemos dado el nombre de Estado. Esa visión de Platón para mí está muy buena. ¿Cuáles son las necesidades del hombre? Vayan al de Mary Engel a ver qué le va a decir Mary Engel de cuáles son las necesidades del hombre. Lo mismo que dice Platón. El alimento, la habitación, el vestido. Es lo mismo que yo lo he leído. Yo soy marxista, lo he leído 1.000.000 de veces, hermano. Y Engel. ¿Cómo podemos resolver las necesidades? Eso es a partir de Platón que yo me hago esa pregunta. La respuesta: es necesario para esto que uno sea labrador, constructor, tejedor y zapatero. Una teoría de la división social del trabajo en Platón. ¿Qué le parece? Hombre, lo que es el sombrero. Está aquí la primera, por primera vez, yo lo noté, está aquí por primera vez la conciencia de la división social del trabajo en Platón, de manera clara. Eso no tiene nada que envidiarle a los planteamientos de Marx y Engels, que acabo de leer.
Platón habla de los que prestan un gran servicio a la sociedad por su inteligencia, de los que no prestan un gran servicio a la sociedad por su inteligencia. Son robustos de cuerpo y capaces de los mayores trabajos. Trabajan con la fuerza de su cuerpo. Perciben un salario en dinero, de donde les viene el nombre de asalariados. Ahí está. Platón diagnosticó que es un análisis de la sociedad objetivo. Vio que había un sujeto fuerte, robusto, que se ganaba la vida con su fuerza de trabajo. Ahí está. Lo diagnosticó, lo vio, lo observó. ¿Eso es idealismo simplemente? No. Eso es observación viva de la realidad en Platón. Eso es interesante. Porque es que yo hace mucho tiempo me convencí de que no se puede estar leyendo cosas de tercera y cuarta mano. Un día yo le dije a Alejandro que leyendo documentos de la Revolución Francesa, leyendo documentos, descubrí un conflicto que había sobre la justicia. Viene aquí a propósito de la justicia. Y eso está en Platón también. La burguesía estableció la igualdad de los hombres frente a la ley. Es un fraude. Había un movimiento de resistencia en la Revolución Francesa, donde estaban los sans-culottes, que planteaban que no, que esa no era la igualdad, que esa no era la igualdad real, que esa era una igualdad formal frente a la ley, que la igualdad que queríamos era igualdad frente a los bienes, que todo el mundo comiera lo mismo, que todo el mundo recibiera la educación. Esa era la verdadera justicia que está siendo negada para la humanidad. Y ese problema que se planteó en ese momento, eso lo retomó el marxismo. Por eso yo digo que el marxismo es una ilustración, porque el marxismo recoge los elementos más radicales de la ilustración francesa y los relanza. Luego, conecta con todo el proceso. Eso es muy interesante. El problema de la justicia no resuelto en Platón no está resuelto para la humanidad tampoco. Porque la Revolución Francesa resolvió el problema de la libertad. Pero recuerden que hay tres consignas: libertad, igualdad y fraternidad. ¿Cuál es la que evoca la justicia de las tres? Es la igualdad. Si no hay la igualdad es con justicia. La justicia, la igualdad es entre iguales. La igualdad no es entre desiguales, es entre iguales. La justicia evoca el elemento de la igualdad. ¿Frente a qué? Frente a los bienes. La verdadera igualdad es aquella que se coloca frente a los bienes tangibles e intangibles de la sociedad humana. Esa es la igualdad, la que se coloca frente a los bienes materiales de la sociedad por un lado y frente a los bienes espirituales de la sociedad por el otro. Porque si yo no tengo acceso a los bienes materiales de la sociedad, ¿dónde está la igualdad? ¿Dónde está la justicia? Si yo no tengo acceso a los bienes espirituales que ha producido la humanidad a través de los miles de años, ¿dónde está la igualdad? ¿Dónde está la justicia? Ese tema sigue presente. Platón sigue estando, en ese sentido, entre nosotros, sigue estando vivo. En el capítulo 2 aparece el tema de los guardianes del Estado. Esto es interesante,
¿Cuáles cualidades le pone Platón a los guardianes? Valor, rapidez, fuerza. Y quiere que sean filósofos también. Pero aquí hay cosas que no se corresponden con nosotros los filósofos de hoy, porque dice que fuerza. Nosotros no hacemos ejercicio ninguno. No levantamos sacos ninguno. No hacemos... Rapidez, yo creo que yo soy el que más corro aquí de todos los que estamos aquí. Valor. El fin de nuestra búsqueda, ¿cuál? Conocer cómo la justicia y la injusticia nacen en la sociedad. Diablo. Oigan eso. ¿Cuál es el fin de la búsqueda que Platón se plantea en la República? Oiga esa vaina. Oiga eso. Conocer cómo la justicia y la injusticia nacen en la sociedad. ¿Ustedes saben qué planteó una ciencia, Platón? Que se encargara de ver cómo esa estructura política, social, cómo la sociedad, el entramado social se movía. Gente que se especializara para comprender eso, para que no se desequilibrara la sociedad. Eso lo planteó Platón. ¿Quién está atento hoy en el mundo de hoy a ese tipo de cosas? A que la sociedad humana se desequilibre. ¿Quién le da seguimiento a un padre de familia que tiene 3 muchachos y que perdió de repente el trabajo? Aquí. ¿Quién le da seguimiento a los problemas de la familia cuando hay casos graves de salud física y mental aquí y no hay recursos? Nadie. Estamos a la deriva. Entonces, ¿quién está pensando la sociedad? Este hombre, Platón, pensó la sociedad de su época una y otra vez y trató de buscar un equilibrio y estudió todas las formas de corrupción posible de este modelo. En la propuesta del modelo de sociedad atendió a todo. Claro, se le fue la mano muchísimas cosas. Aquí hay muchísimos elementos que pueden ser aprovechados por regímenes dictatoriales. Sin duda, yo lo recojo todo eso, no sé si va a dar tiempo para hablar. Aquí se plantea cómo educar a los guardianes. Plantea uno, formar el cuerpo mediante la gimnasia, mucho ejercicio. 2, el alma mediante la música. Entonces, aquí puso que se plantea una tarea de vigilar a los forjadores de mitos. Aquí hay que, la gente que vive inventando mitos y pendejadas hay que vigilarlos. Porque plantean unos mitos. Claro, que hacen daño. Una de las cosas que más me llamó de atención aquí en este capítulo es la idea platónica sobre Dios. Pedro, tú que eres más religioso que yo. Mira, critica a Hesíodo y a Homero, que son poetas, que divierten al género humano con falsas narraciones. Porque los villanos de él son Homero y Hesíodo. Ellos son el blanco de su crítica permanente. Eso ahí, kim pam, kim pam. Kim can. ¿Qué importancia tiene esta crítica? Platón está fundando una república y está poniendo orden y haciendo prohibiciones. Le exige a los poetas que presenten a Dios como es. El Dios de Platón, Pedro, tiene una siguiente característica. Es esencialmente bueno. 2, no es causa de todo. Es importante eso. 3, a Dios solo debe atribuirse lo bueno. 4, los males que se busquen, los males, dice él, que se busquen otras causas que no sea la divinidad. El Dios de Platón es simplemente un Dios bueno. No hay maldad en el Dios de Platón. A mí me encantó eso, Pedro. Me gustó muchísimo. ¿Entiendes? Esto es una crítica a Homero, porque los dioses, esos dioses son agresivos,
los dioses, el dios de Platón no es mentiroso, el dios de Platón no es agresivo, no es envidioso, porque los dioses politeístas son envidiosos, le quitan las mujeres a los amigos, cogen lo que haya de coger, roban, son brecheros, son vagabundos, son sinvergüenza. Esos dioses son unos cuatreros, ¿me entiendes? Los dioses politeístas. Entonces Platón dice, no, con esos dioses no se puede forjar el hombre nuevo, lo que es un hombre nuevo, que necesitamos aquí en la República, en la nueva República que Platón está planteando. Eso a mí me hizo mucha gracia. Con eso termina el libro 2 y yo pasé al libro 3. Usted, si cuando día terminó esto, usted me lo dice, porque yo le voy a decir una cosa. A mí me dijeron que tenía que poner la República tiene 10 libros, yo trabajé los 10 libros, pero no hay tiempo. Entonces, no hay tiempo. Puede ir sintetizando los 10 minutos. No, para que lo puedan continúa. ¿Qué tiempo queda? 10 minutos. 10 minutos. Ah, no, en 10 minutos. Dos secciones. Recuerden que la naturaleza del banquete es un libro por sección. No, tranquilo, no, eso ustedes, no hay que ir a lo aquí, eso ustedes lo resuelven, ustedes son los jefes. Continúen las prohibiciones. Continúan las prohibiciones. Prohibiciones de fragmentos de las obras de Homero, las prohibió Platón. Eso es importante, más de lo que pensamos, porque aquí, por primera vez en la historia de la humanidad, se están prohibiendo libros, escritura en la República. Pero después eso se va a hacer en el fascismo, y dicen que hasta mi compañero Stalin lo hizo también. Entonces, ese es el tema. Entonces, aquí está el antecedente de todas esas prohibiciones. Vamos a decirlo claro, porque no nos vamos a enamorar ciegamente del viejo Platón. Eliminación de nombres, supresión de lamentos, cosas que no levantan el espíritu, todas esas cosas que están en los poemas, quiso eliminar todo eso. Bueno, también Platón, a mí me llamó mucho la atención que Platón cogió una licencia para mentir, para decir su mentirita para Dios, piadosa, que ayuden a que la gente, como por ejemplo, sobre la patria, crearme un mito de que, qué sé yo, que el alma de Duarte era de oro y que por eso él pudo emprender la causa de la creación de la Sociedad Secreta en el 38 y llevar a cabo la independencia en el 44. Porque si hubiera tenido el alma de plomo y de estaño, no logra eso. Entonces esa mentirita piadosa. Platón cogió una licencia y entiende que ayuda. Digo, por supuesto, yo no estoy de acuerdo con esa cosa, pero se la estoy explicando para que sepan que están ahí. Claro. Bueno, tiro aquí adelante. ¿Qué valores adornan a los guardianes? El valor, la templanza, la piedad, la grandeza de alma. Lo más indigno de los guardianes, la embriaguez, la molicie, la indolencia. Esta gente son el alma, los guardianes son como... ¿Quiénes son los guardianes? Ahí están los filósofos también. Guardianes y guardianas hay, es importante. Guardianes y después la apareamos. Una comunidad, hay un comunismo ahí, es interesante ese elemento. Ahí. Entonces, son gente que no pueden tener bienes materiales, tienen que estar al servicio del Estado. No pueden tener bienes, porque viven por el Estado. El Estado los cuida, pero ellos son los que atienden los tesoros del Estado, la riqueza, los bienes públicos. Son
guardianes. Esta es como el arma. Es como, por ejemplo, sí, son como ese es el papel que desempeñan las Fuerzas Armadas, los servicios militares. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, como nosotros tenemos el tema dominico-haitiano, siempre lógico, pero los primeros sinvergüenza que dejan meter por la frontera son los llamados los guardianes. Entonces los guardianes de nosotros no están haciendo su trabajo. Entonces yo creo que ahí hay que meter gente como Eulogio y como Arbelo, que dirijan la frontera ya. Porque yo sé que ellos no van a dejar meter haitianos, que la dirijan. Comandante en jefe Arbelo y Eulogio en la frontera. Hay jefes de eso, los dos, porque esos aman la patria y saben el peligro que representa que esté entrando gente que yo no conozco aquí al país. Entonces ellos van a vigilar. Por estos charlatanes que no saben cómo se ha contribuido el Estado y el valor que tiene esto y los sacrificios, cogen y meten 20 haitianos en un carro y lo meten para acá, porque lo sabemos. Pero no es gratis, ¿no? ¿Entiendes? No, pero no es gratis, no. No, claro que no es gratis. Ellos claro, cobran dinero por eso. Eso es un negocio que hay. Antes nadie quería ir a la frontera, pero ahora hace tiempo que es un negocio. Entonces, está el capítulo 4. En este capítulo Platón propone la creación de una nueva ciencia, que yo diría que es la ciencia política. Ahí nació, él la propuso claramente. Él la llamó prudencia, ¿no? Pero era ciencia política, para atender a los asuntos del Estado. Eso me pareció interesante. También aparece la división del alma, racional y apetitiva. Entonces, plantea que las acciones justas producen justicia, las acciones injustas producen injusticia, y así sucesivamente. En el libro 5, aquí se plantea una comunidad de mujeres e hijos lusitarios. Plantea Platón 1, las mujeres deben estudiar música y gimnasia, igual que los hombres, que esa fue la propuesta que le puso a los guardianes. 2, formarlos para la guerra. Tratarlo en todo, tratar a las mujeres en pie de igualdad con los hombres, lo mismo, el trato igualitario, Lucy. El hombre y la mujer son de naturaleza distinta, eso sí lo dice él, que son de naturaleza distinta, y aún así contempla destinar a hombres y mujeres los mismos que realicen los mismos oficios, aún reconociendo que por naturaleza son distintas, sin embargo asume que realicen ambos los mismos oficios. Yo creo que aquí hay un progreso, aquí en este planteamiento. Todos los oficios deben ser comunes entre nuestros guardianes y guardianas. Él dice, Platón, que eso es posible y que es ventajoso. Aquí aparece una comunidad de mujeres y hijos. Los hijos de nuestros guerreros son comunes a todos y para todos. Las mujeres son comunes también para el grupo, eso es interesante. Pero aquí aparece un elemento interesante, que es, Platón está planteando un elemento que luego aparecerá usado en el fascismo, que es organizar fiestas y encuentros para el encantamiento, para el enamoramiento y motivar a la gente, motivar para que como que los más altos los mejores hijos y los mejores se junten con las mejores mujeres para producir mejores ejemplares. El referente de esto es la vida natural. El referente de esto es la vida natural, porque esto se critica entre los humanos, pero lo hacemos en el mundo animal, con naturalidad. Y de ahí al mundo animal, nada más hay un pasito, se cruza. Porque ante todo estamos en la naturaleza. Y solo en segundo lugar estamos en la sociedad, por más que uno quiera plantear el asunto. Entonces,
Vamos a dejarlo ahí para termino, dame 2 minutos, 3 minutos para decirle, los capítulos que siguen serían el 6 y el 7. Los capítulos 8, 9 y 10 yo se los voy a dejar a ustedes. Yo voy a terminar el 6 y el 7 en 3 minutos. El 6 y el 7 yo les recomiendo que lo estudien juntos. Ahí está la epistemología y la teoría del conocimiento de Platón, en esos 2 capítulos, en el 6 y el 7. Ahí está el papel de los filósofos en la sociedad. Ahí está el movimiento de ascenso hacia la idea de bien, en el 6. En el capítulo 7 está la teoría de los 2 mundos. La teoría de los 2 mundos, la recomiendo. Recuerden, nada sensible es objeto de ciencia y voy a producir un movimiento. A mí me parece que la construcción de Platónica, la relación que Platón plantea en el capítulo 7 entre la diversa ciencia y la dialéctica como elemento unificador es fructífera. Es la misma de Hegel. Es la misma de Hegel. La diferencia que hay es que por más idealista que sea Platón, todo el discurso platónico transcurre, si bien transcurre en una cierta conciencia, no existe aún la autoconciencia, porque esa la crea Descartes. No hay autoconciencia todavía en el hombre. La autoconciencia, el movimiento interno de la razón, dialogando consigo mismo sin salir de sí, echando a un lado todo lo que pertenece al mundo sensible, sin permitir bajo ninguna circunstancia que mi razón conecte con las pasiones, con las sensaciones, con las representaciones, porque ya eso está representado por las propias ideas. La idea que hay en el fondo es, en todo ese entramado de Descartes, de Kant, de Hegel, es que la razón humana es una síntesis abreviada del mundo real. Esa es la idea que hay. Que si algo es racional y está libre de contradicciones, ella de alguna manera conecta con mi realidad, con mi mundo. De ahí que toda esa filosofía, en el fondo de la propia, aunque es Hegel que lo dice, todo lo real es racional y todo lo racional es real. La vigencia de Platón, señores, con esto termino, la vigencia de Platón para todos nosotros, para mí, toma cuerpo y se expresa en la gran obra de Kant y del propio Hegel, que son quienes recogen y sintetizan todo el pensamiento platónico. Porque Kant y Hegel no son más que 2 platónicos en la época de la modernidad. Muchas gracias.